Buenos días con todos, hermanos. No sé si me escuchan, hermanos. Ha estado fallando Muy mi... bien, hermano, adelante. Gracias, hermano. Muy bien. Hermanos, vamos ahora a tocar el capítulo 10 del libro de Juan. Vemos acá nuestro Señor Jesucristo que estaba hablando con unos fariseos. Entonces dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando es sacado, fuera todas, las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bien, hermanos, acá en estos primeros versículos vemos que en estos pasajes vemos que una serie de comparaciones, ¿no?, que está basado en el trabajo de pastorear a las ovejas. Es muy común en la tierra de Israel, y eso lo vemos desde la antigüedad. Primeramente, empezando por Abel. Él fue pastor también, ¿verdad? El rey David también. Antes de ser rey, él fue pastor. Y así muchos otros personajes de la antigüedad que fueron pastores. Pero acá vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor, que vamos a ver más adelante en los versículos, que Él es el buen pastor y que Él da su vida por sus ovejas. Entonces vemos acá que Jesús dice que también es el verdadero pastor de sus ovejas, y lo conocen y la siguen, y nosotros sabemos quién es nuestro verdadero pastor. Nosotros, como pueblo suyo, como hijos de Dios, como hermanos de Él, de Jesucristo, sabemos que Él es nuestro gran pastor. Y eso lo podemos ver en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice así: porque Él es el único medio por la cual, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor. Dice así: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es lo que dice acá en Hebreos 13:20, que es nuestro gran pastor. Bien, entonces, siguiendo dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Bien, entonces dice que antes de él, dice que vinieron, dice, ladrones y salteadores. O sea, antes de nuestro Señor Jesucristo vinieron ladrones y salteadores. Eso quiere decir que antes de él ha habido falsos profetas, también falsos mesías. Y esos son los salteadores, son los ladrones, son los engañadores. Pero no los oyeron. Entonces, acá Jesús se da a conocer como el pastor, el verdadero pastor. Pero más adelante también dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos, y ladrón. Acá Jesús da a entender que Él es la puerta, la entrada hacia el reino de Dios. Y todos los que entramos por esa puerta, todos los que creemos en Él, nosotros vamos a ser salvos, seremos añadidos a su redil.
seremos añadidos a su iglesia. Después dice, en el versículo 11, vayamos al versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es un versículo muy importante, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, Él se ofreció como sacrificio vivo para que nosotros, por medio de Él, nosotros seamos salvos mediante la sangre preciosa que Él derramó en aquel sacrificio vivo que Él se hizo en aquella cruz, y para que nosotros seamos redimidos, lavados, nuestros pecados, nuestras faltas, por medio de su sangre preciosa. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo da su vida por su iglesia, da su vida por aquellos que le siguen. Y también vemos más adelante dice, en el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también que debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, hermanos, esas otras ovejas somos nosotros, el pueblo gentil, porque nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces nuestro Señor Jesucristo también dio oportunidad a los otros, a nosotros, los gentiles. Entonces ya todo uno solo, todos seremos uno solo, porque más adelante también vemos que dice que ya no va a haber ni griego ni judío, la iglesia va a ser todo uno solo, el pueblo de Dios va a ser todo uno solo, y uno solo va a ser nuestro gran pastor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos también en el versículo 14 y 15. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, acá da un conocimiento entre Él y el Padre. Así como nosotros tenemos un conocimiento completo, íntimo, entre nosotros y Jesucristo. Al igual que Jesucristo y el Padre. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces, ese es el conocimiento pleno que nosotros tenemos. Tenemos conocimiento de la salvación. Tenemos el conocimiento de la vida. Tenemos el conocimiento del perdón. Y así como nosotros tenemos ese conocimiento, también Jesús tiene ese conocimiento entre Él y el Padre. Y ahora vamos también a versículo 30. Dice así: y yo y el Padre uno somos, dice. Leyendo un versículo antes: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Aquí nuestro Señor Jesucristo vuelve a decir esto a los fariseos que estaban ahí. Pero ellos, al oír estas palabras, se enojaron muchísimo. Y es más bien querían apedrearle, porque lo acusaron de blasfemia. Porque ya en la antigüedad estaba dicho que la blasfemia era castigado con ser apedreado.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice así: Jesús es el Hijo de Dios y hace lo que el Padre quiere que haga. Por causa de esa unión, o sea, entre Padre e Hijo, estar en manos de Jesús es estar en manos del Padre. Y luego, vemos también que Jesús es acusado, bueno, ya le he dicho, de blasfemia, ¿verdad? Ya que el Padre es uno solo, y aparte de eso también explica en el versículo 36 que Él es el Hijo de Dios, y además cita un versículo en las Escrituras, ¿no? Aparte de eso, en el versículo 36 podemos ver en el 35, sí, dice, en el 34, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. A que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, los judíos que estaban ahí, sobre todo los fariseos, ¿no? Ellos prácticamente eran duros de servir. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que ellos por fuera eran pared blanqueada, pero por dentro, ¿cómo estaba? Era pura pudredumbre, sepulcros. Entonces ellos prácticamente lo único que querían era deshacerse de él. Y lo querían apedrear, y lo querían prácticamente matar. No, y querían matarlo, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Él se escapó de ellos. Prácticamente se deshizo de ellos, se fue para otro lado. Dice así en el versículo, ¿no? En el 39 dice, procuraban otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos, ¿no? Y fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, se refería a Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él. Sabemos que acá se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que daba el preámbulo, el que daba el anticipo de que iba a venir uno mayor que él, que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo cual él iba a ser el Salvador del mundo, ¿no? Y a la verdad, pues Juan no hizo ninguna señal, solamente él anticipaba con sus palabras al pueblo, ¿no? Y entonces es por eso que ahí vemos que muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, que estamos ahora en la actualidad, también creemos en Él, pero ya no por vista, ya no por vista, sino por fe. Entonces nosotros tenemos que seguir así, creyendo por fe, porque es lo que creemos acá en las Sagradas Escrituras. Y vamos a hacer, ¿para qué? Para ser así salvos, hermanos, mediante la fe también, y sobre todo en la perseverancia, porque dice que debemos ser fieles hasta la muerte. ¿Para qué? Para obtener la corona de la vida eterna. Bien, hermanos, oremos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos las gracias nuevamente, Padre, por este hermoso día que está empezando. Te pedimos bendiciones para cada uno de nosotros, oh Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a este mundo para que nosotros creamos en Él y seamos salvos, Padre, mediante la obediencia en todos sus mandamientos. Gracias, Padre, por hacernos hijos tuyos. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.